Bien, buenas noches amigos que como cada jueves nos acompañan en este su espacio Reflexión Jurídica. El día de hoy vamos a abordar un tema que ha sido lamentablemente noticia en nuestro país y vamos a tratar acerca desde la óptica y desde el punto de vista judicial la noticia de el albañil, el señor Luis Pérez Valdés, quien pasó 12 años recluido en la cárcel de la Penitenciaría Nacional de la Victoria, sin siquiera, según las informaciones que se manejan hasta este momento, haber sido nunca sometido a la acción de la justicia. Este ciudadano perdió lo más importante estando privado de su libertad, que fue a su madre, que era la única persona, según las fuentes, que lo visitaban hasta este momento. De este proceso o de este caso se sabe que el señor Peña Valdés fue apresado en el año 2009 en la ciudad de Monteplata y según cuentan fue presuntamente a la casa de un ingeniero con quien solía trabajar y este ingeniero le debía un dinero y cuando él fue a cobrarlo, pues el ingeniero llamó a una patrulla de policía quien sin más lo trasladó a la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Lo triste y lo que hay que analizar en este proceso es que presuntamente este ciudadano, las noticias que se tienen hasta el momento, duró 12 años en una cárcel de nuestro país, de República Dominicana, sin que ninguna autoridad lo supiera, sin estar nunca en presencia de un juez ni de un fiscal, sin que en los censos que presuntamente se deben de hacer en las cárceles tampoco existiera ningún motivo ni ninguna razón de por qué este ciudadano se encontraba aquí. De cara a este proceso, nos correspondería entonces analizar la normativa penal y procesal penal vigente que tenemos en República Dominicana. Y es menester necesario iniciar pues con lo que consagra el artículo 20 de nuestro Código Procesal Penal, donde se habla de un derecho a la indemnización. Y ese artículo, que es un principio rector del Código Procesal Penal, establece que toda persona tiene derecho a ser indemnizada en caso de un error judicial, que pudiera perfectamente aplicarse en el caso de la especie, un error judicial por los motivos que previamente hemos explicado. Pero cuando seguimos hurgando y analizando nuestra normativa de manera holística y armónica, vemos que desde el artículo 255 hasta el artículo 258, el Código Procesal Penal habla del derecho a la indemnización del imputado. El artículo 255, por ejemplo, nos habla de que cuando se revisa una sentencia, cuando un ciudadano es condenado y luego es absuelto por una revisión o se le impone una pena menor, procede conforme a nuestro código que sea indemnizado en razón del tiempo de privación de libertad o de la inhabilitación sufrida por el tiempo que duró privado de su libertad excesivamente o de manera irracional. La multa o su exceso le es devuelta, según lo que establece nuestra norma. Y en caso de revisión por aplicación de una ley o jurisprudencia posterior que sea más benigna, en caso de amnistía o en caso de indulto, no se aplica la indemnización que trata de este presente artículo, el artículo 255. Cuando nos pasamos al artículo 256, se habla de que al resolver favorablemente la revisión que origina la indemnización, el tribunal fija su importe a razón de un día de salario del juez base de primera instancia por cada día de prisión o día de inhabilitación injusta. El artículo 257 nos habla acerca de las medidas de coerción y que también, conforme a nuestra normativa procesal, corresponde que una persona sea indemnizada cuando se declare que el hecho no ha existido o cuando el hecho que presuntamente tenía esa persona privada de libertad no reviste un carácter penal o no se haya comprobado la participación del imputado y que a razón de esto esta persona pues haya sufrido una prisión preventiva o un arresto domiciliario durante el proceso. La parte importante es que el artículo 258 habla de la obligación que tiene el Estado
al pago de la indemnización, sin perjuicio de su derecho del imputado o de la persona que haya sufrido la privación injusta a repetir contra algún otro obligado. Y a tales fines el tribunal impone la obligación solidaria, total o parcial a quienes hayan contribuido dolosamente o por culpa al error judicial, o por su culpa o por culpa grave al error judicial. En caso de medidas de coerción sufridas injustamente, el juez o el tribunal puede imponer la obligación total o parcialmente al denunciante o al querellante que haya falseado los hechos o que haya litigado de manera temeraria. Desde hace tiempo he venido diciendo que en República Dominicana estamos ante una involución del derecho penal. Y este caso es solo la punta del iceberg. No es el primero, no va a ser el último. Mientras en nuestro país no se adopte un régimen de consecuencias severo y real, lamentablemente tendremos funcionarios judiciales, tendremos ministerios públicos, tendremos policías, tendremos ciudadanos que haciendo un uso arbitrario del poder que tienen, en el caso de los funcionarios porque se lo ha conferido la investidura que representan, y en el caso de algunos ciudadanos porque tienen cierto poder o ciertos privilegios, lamentablemente este no va a ser ni el último ni va a ser el primer caso. Da pena que en pleno siglo XXI República Dominicana esté en esta situación. Y lo que más indigna, si se quiere, es saber que posiblemente esos artículos que acabamos de leer en este momento no sean respetados. Porque en el ámbito penal y en el ámbito jurídico prima la máxima de que entre bomberos no nos pisamos la manguera. Por lo tanto, cada vez que pasa un caso de esta magnitud, se queda sin una solución, se queda ese ciudadano sin una indemnización justa. Y la pregunta aquí ha de ser, ¿quién le va a devolver a ese señor esos 12 años que se pasó privado de libertad de manera injustificada? ¿Quién le va a devolver la vida que perdió a sus seres queridos con lo que no pudo estar? De este tema continuaremos hablando el próximo miércoles en nuestro live, donde nos acompañará nuestro distinguido y directo Cristian Cabrera Heredia, y vamos a abordar el análisis de la sentencia 103 de la Suprema Corte de Justicia del año 2018, octubre de 2018, en la cual ocurrió un caso similar. Básicamente el recuento del proceso es de una persona que estuvo condenada, le dieron una absolución, se hizo una apelación y desde ese momento pues se está tratando de que se consiga la indemnización a ese ciudadano que pasó un X tiempo privado de libertad a raíz de una acusación infundada de un ministerio público que no pudo probarla. De este tema estaremos hablando el miércoles. Nos despedimos de este espacio con la frase reflexiva del día, que es la siguiente: ser responsable es responder por los actos, es asumir las consecuencias y aprender de ellos. En República Dominicana urge que exista un régimen de consecuencias para este y otros procesos, para garantizar que podamos en algún momento estar en un verdadero estado de derecho, donde sepamos qué va a pasar en un proceso, porque eso es lo que dice la norma, y no dependiendo del ánimo, dependiendo del juez, dependiendo del fiscal que le toque llevar el proceso en un determinado momento. Es todo por esta noche. Nos vemos en nuestro próximo encuentro el próximo jueves. Feliz resto de la noche. Bye bye. Hasta la próxima.